buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, vamos hoy a hacer un directo junto con Carolina de Casana para hablar de esas bases de una alimentación sana. Está ya Carolina por aquí. Me apetece un montón charlar con ella. Mira, ver solicitud. La tengo ya. Vamos a hacer ese repaso por las bases de una alimentación sana, que siempre viene bien, y que nos comparta Carolina sus conocimientos. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Sí. Feliz de que estemos acá. Sí, igual, muchas gracias por aceptar mi invitación hoy aquí para hacer este live, este directo. ¿Se me ve bien? Que me veo como Sí. muy... Pues Se me queda... sí, estás un poquito arriba. Ahora, ¿no? Más. Ahí bien. Vale, Sí. es que se me ha estropeado el aguanta el trípode y tengo que... Ahora se me viene. Perfecto. Bueno, pues explicaba, ¿no? Que vamos a hablar de las bases de una alimentación sana, que quizás muchas personas ya lo tienen más por la mano, pero siempre un repasillo, o para las personas que están iniciándose y buscando respuestas a cómo debería comer, con tanta información que hay hoy en día, ¿verdad? Tantas modas, tantas líneas, ¿no? posibles de cómo alimentarse. Una se puede perder a veces, ¿sí? Siento que a veces las personas van como deambulando, probando. Así que vamos hoy contigo porque además me interesa, porque además eres health coach como yo y creo que al final un coach de salud tiene una visión muy interesante, que no es enfocarse en una sola línea. Pero antes quiero que te presentes para las personas de mi comunidad que puedan no conocerte quizás y que expliques cómo llegaste tú también, porque sí, yo sé que hay una historia potente detrás, a buscar cómo tengo que alimentarme correctamente, ¿sí? Así que todo tuyo. Gracias, Nuria. Bueno, y a todas las personas que están aquí con nosotros en directo, qué rico. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Pues mira, yo creo que como casi todas las personas, no sé si haya un porcentaje ya establecido, pero yo creo que el 90-80% de las personas que iniciamos una vida diferente, que generamos algo como lo que llaman un despertar de conciencia que nos lleva a querer estar mejor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? En la alimentación, en el deporte, en las relaciones, como en todo, fue gracias a un punto de inflexión, como de algo que nos llevó a algo muy profundo, en donde si ya no había nada más que ir hacia abajo, lo único que teníamos que hacer era levantarnos. Y Exacto. y digo que de las poquitas porque conozco otras que efectivamente sí lo han hecho de forma natural, porque leen o porque de manera natural se van hacia esa línea de querer tener una vida mejor, pero son contadas y la mayoría de las personas realmente necesitamos algo que nos haga clic, que es una lástima porque no deberíamos dejar como que avance tanto porque el cuerpo nos va enviando señales, entonces estoy segura que las personas de tu comunidad y de mi comunidad ya están más despiertas y precisamente nos siguen y comparten como este contenido día a día con nosotros porque ya no quieren ir hasta más al fondo, sino que realmente quieren hacer ese despertar. Y el mío fue hace 9 años, cumplo en octubre, que me diagnosticaron un cáncer en el hueso. Y pues la palabra cáncer, cuando tú te dicen tienes cáncer, es como un sinónimo de me voy a morir, porque precisamente no hay como una cura, así como para muchas otras enfermedades autoinmunes, pero de por sí como que esa palabra cáncer duele mucho y asusta, ¿cierto? Entonces uno se enfrenta como con, ¿por qué me dio a mí? Y el médico te dice, no, por de malas, fue como la respuesta que me dieron a mí. ¿No? Luego cuando como desempoderándote como de tu acción como ser humano, de que tienes algo que hacer, o sea, si a ti te dicen por de malas es como no tuviste la culpa, y no Claro. hay que hablar de culpa, sino como no tuviste la responsabilidad, y sí tenemos la responsabilidad, que eso lo vamos entendiendo después, pero digamos en ese momento fue como por de malas, y luego yo pregunto, bueno, ¿y qué puedo hacer? Porque ya en el hospital cuando me estaban haciendo tratamiento, yo empecé a leer unos libros de personas que habían sanado del cáncer cambiando su alimentación.
Y yo le pregunto a mi oncólogo, bueno, pero ¿y qué puedo hacer para que esto no me vuelva a dar? No, nada, hacerte la cirugía, las resonancias magnéticas, las tomografías cada tanto para que si el cáncer vuelve a aparecer, entonces hagamos nuevamente una cirugía o una radioterapia o una quimioterapia. Yo era muy curiosa en ese momento de mi vida, yo tenía 26 años, estaba muy chiquita y pues como que también normalmente esas enfermedades no daban a tan temprana edad, aunque hoy en día muchas personas a cada vez más temprana edad están diagnosticadas con diabetes o con muchos problemas de salud. Y me puse a investigar, no me quedé como con esa información que me había dado el médico y ahí llegué como una cosa a la otra, ¿cierto? Empecé a estudiar cocina terapéutica y luego me certifiqué como health coach y trabajé un tiempo con un médico y como que volqué mi profesión, porque mi profesión inicial, soy docente, licenciada en pedagogía infantil Mm, y había estado estudiando pedagogías alternativas porque me gustaba la educación Waldorf y ahí en ese mundo como que yo ya estaba en otra conciencia diferente de la vida, no quería como una claro. educación convencional ni una medicina convencional, entonces me hice tratamientos alternativos en donde empecé a descubrir lo que era el Reiki, lo que eran como las terapias con cristales, como un montón de sanación diferente a la que me decían en el hospital. Y me empecé a dar cuenta de que sí había mucho que hacer y que la alimentación era uno de esos pilares fundamentales para sanar, que luego no es suficiente porque es como una de las patas de la sanación, de la mesa de sanación, si así podríamos llamarle, porque también entonces empecé a descubrir que había que trabajar mis emociones, que había que trabajar mis relaciones familiares, sociales, y bueno, como que en ese camino estoy y yo creo que pues ya puedo decir, hoy llevo 9 años libre de cáncer y creé Casana, o más bien como que Casana me eligió a mí para que fuera la vocera de herramientas holísticas que nos ayuden a tener más salud y sigo teniendo como mi pilar la alimentación, porque siento que las personas que están ya en un despertar de conciencia y que están trabajando mucho su espiritualidad o su desarrollo personal, a veces se centran mucho como en todo lo emocional y energético y descuidan el cuerpo físico. O las personas que están trabajando mucho con su cuerpo físico en alimentación y deporte, entonces todavía no han explorado mucho el tema de sanación emocional o energética, entonces es un balance entre esas cosas, pero la alimentación te puede ayudar tanto si ya estás en un despertar de conciencia que te lo potencia aún más, o como si ya estás empezando a cambiar tu alimentación, es una puerta de entrada a que luego cambies otros hábitos y empieces a ver la vida de una perspectiva diferente. Digamos que mi vida cambió por completo y hoy en día yo pues vivo en la naturaleza, cultivo mis propios alimentos y tenemos unas formaciones virtuales en donde podemos compartir esto con cualquier persona. Qué bonito, ¿eh? Poder compartirlo así. ¿Y cómo era tu tipo de alimentación antes del diagnóstico? ¿Tú ya, como ya estabas en una línea como más alternativa, ya eras vegetariana o comías sano o algo? ¿O no? ¿O no tenías desarrollada esta parte y tuviste que hacer un cambio muy grande? Sí, mira, yo creía que yo me alimentaba sano porque comía frutas, porque casi no comía alimentos procesados y porque tenía una dieta vegetariana. Ujú. Pero ¿qué pasa? Como la mayoría de las personas que se hacen vegetarianas, como en ese momento simplemente había quitado la carne, pero no había investigado realmente qué era la proteína, qué alimentos la tenían, cómo hacer esas combinaciones adecuadas. Y lo otro es que siempre tuve muchos problemas digestivos. Ahorita al principio cuando te hablaba como que el cuerpo le va hablando a uno antes de que llegue una cosa muy grave. Entonces yo tuve, por ejemplo, anemia o tuve deficiencia de B12 o tuve, por ejemplo, como eh, este tema de colon irritable y era como, no, pues normal, son enfermedades funcionales, entonces el médico te dice, pues normal, sigue tu vida, tómate esta pastilla, o incluso llegué a tener problemas de tiroides con Hashimoto, con tiroiditis de Mm, Hashimoto, pero yo no creía que era una persona enferma, que eso es lo particular, como uno es un enfermo funcional, entonces tú puedes seguir trabajando, estudiando, haciendo tu vida normal. Entonces no me cuestionaba, como que había que hacer ciertos cambios y pensaba que me alimentaba bien porque no comía muchos procesados, y comía pues como vegetales y frutas. Pero el problema es que pues mi sistema digestivo no estaba bien, entonces por más de que comiera saludable, pues no estaba absorbiendo suficientes nutrientes que mi cuerpo necesitaba. mm. Y claro, en una vida universitaria realmente uno come muchas veces a deshoras y comes en la calle y muchos fritos y una cosa que yo hacía era que comía muchísimos lácteos. Entonces,
Claro, recuerdo mucho una imagen como yo estaba hospitalizada, a mí me hicieron una recesión del tumor, o sea, me quitaron el hueso que era el que tenía el tumor Ajá. y eso fue una recuperación de, pues, un tratamiento largo de 3 meses en el hospital. Y estando en el hospital, un amigo que había conocido me visita, él ya estaba hace muchos años en un cambio en alimentación. Y entonces en el hospital, paradójicamente, no te dan como una alimentación muy sana, que te ayude, que sea antiinflamatoria y que te ayude como a sanar. Y me habían dado como un bol con yogur y con fruta y pues tenía, sí, como cereales llenos de azúcar. Y él me decía, a ti te acaban de operar de un cáncer y tú estás comiendo lácteos. Y yo le decía como, pues, pero ¿cómo así? ¿Qué tienen los lácteos? Y entonces, claro, eso fue como una de las cosas que empecé a investigar, que precisamente eso que nos habían dicho hace tantos años, de que los lácteos nos fortalecían los huesos, ese exceso de lácteos y procesados, porque otra cosa muy distinta es como un lácteo de buena calidad, pero los lácteos procesados a los que se tienen acceso en ciudades y en supermercados, pues que Totalmente. eso antes nos estaba descalcificando y que precisamente tener una dieta vegetariana no sana, bien llevada, también estaba afectando un poco como a mi salud, a mis hormonas. Entonces hay que estudiar y lo que tú decías, como la mayoría de las personas no tienen que volverse nutricionistas ni coaches, pero la nutrición o la alimentación sana, sí, yo siento que en las escuelas eso va a estar. O sea, yo que me formé como docente, yo pienso, es importante que en la educación ya empecemos a aprender sobre eso, pero como hoy en día hay tanta información en Internet, la gente está súper confusa de qué es comer sano, qué no, y era uno de los puntos como que yo había escrito como, bueno, que quiero compartir con Nuria, porque claro, este tema de bases de la alimentación sana, pareciera que todo el mundo lo tuviera muy claro, pero a la vez muy confuso. Y Sí, porque, por entonces yo ejemplo, empecé ¿no? como, Claro, nosotros podemos hablar de bases de una alimentación sana y diremos lácteos, y sobre todo depende de qué tipo de lácteos, no son saludables porque son proinflamatorios, etcétera, pero luego una persona podrá seguir a alguien que también es coach de salud o es nutricionista y lleva un tipo de alimentación más paleo o lo que sea y toma lácteos cada y va día en bien. algún formato y dice que esto es lo mejor, y claro, es como para la persona es como, no entiendo nada, o sea, ¿es inflamatorio o no es inflamatorio? ¿Me puede dañar o no me puede dañar? ¿En qué quedamos, no? Al final, a mí me pasó como un poco como a ti, ¿no? Hace 10 años también, yo pensaba que era vegetariana y que por lo tanto ya era sana y tal, pero al final no tomaba muchos lácteos, pero sí el yogur desnatado de la marca Vitalinia de Danone, de no sé qué y tal, y tampoco sabía cómo combinar, no se me daba bien, problemas digestivos y mi sorpresa fue cuando una profesora de cocina energética me hizo ver que me estaba alimentando muy mal, en realidad, como de una forma muy desnutrida y que no, además con gluten, que era intolerante y que era mal, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar coach de salud holístico, al principio me volvía loca con tantas teorías dietéticas diferentes, porque tú vas buscando que me digan cuál es, ¿no? Que me digan esa. Y era como, ay, 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 ay. Y al final, por eso quería hablar contigo de, bueno, ¿cuáles son las bases? No nos perdamos ahí entre tantas teorías, más sentido común, vamos a ver, ¿no? Y me interesa mucho tu punto de vista también, por todo lo investigado y por cómo tú realmente, gracias a esto, pues tienes ahora una buena salud a pesar de ese diagnóstico. Sí, exacto. Entonces es como, hay tantas teorías distintas que yo pensaba, bueno, cuando pensamos en alimentación sana y yo pensaba, bueno, ¿y qué es sano? ¿Cierto? Es como lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es sano? Y que para cada persona, y ahí está uno de los conceptos que trabajamos nosotros mucho como coaches de salud y es la bioindividualidad, que precisamente lo que es sano para ti depende del momento de la vida en el que te encuentres. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tenía el diagnóstico, lo sano para mí era tener una alimentación estricta antiinflamatoria, porque Exacto. mi cuerpo necesitaba que yo le diera zumos de prensión en frío, necesitaba que le diera muchos vegetales, necesitaba que no le diera carne, necesitaba que no le diera procesados, para que el cuerpo, las células empezaran a recibir todos los nutrientes que ellas necesitaban y estar realmente como fuertes para salir de ese proceso de enfermedad. Pero luego necesitaba también aprender cómo cuidar mi digestión. Entonces, si alguien tiene un problema digestivo, pues claro, lo sano para esa persona al principio, mientras se va sanando de su problema digestivo, podrá ser no comer una ensalada cruda,
porque quizás ese exceso de fibra no la va a digerir bien y hay que cocer un poco más los alimentos. Quizás las legumbres, si tienes un problema tiroideo, en ese momento no las puedes consumir hasta que sanes tu problema tiroideo y tal vez tienes que dar un poco de omega 3 y tal vez incluso comer algo de pescado para que se sane tu problema tiroideo, pero luego, cuando ya eso esté sano, hay otras cosas que van a ser sanas para ti. Entonces, yo creo que eso en el término de que queremos tener como esa fórmula mágica y como esa pregunta exacta de qué es lo sano para mí, implica un autoconocimiento, implica que primero uno sepa en qué momento de la vida me encuentro y si tengo algún problema, algún diagnóstico o algún deseo también, ¿cierto? Porque muchas veces es como, o también el clima, ¿cierto? Como reconocer en dónde vivo, porque hay personas que quieren hacer, por ejemplo, no sé, una dieta crudivegana, pero entonces están en invierno y su cuerpo le está pidiendo una sopa, pero como quieren hacer una dieta crudivegana, entonces no te puedes comer algo cocido porque eso rompe la dieta. Entonces, lo primero sería como para mí definir eso que es sano, y eso que es sano es depende del momento de la vida en el que me encuentro, si tengo o no un diagnóstico y si tengo o no alguna preferencia, porque a mí me pasó que, por ejemplo, ya después de haber superado el cáncer y yo seguía como con esa alimentación estricta, pero ya no era sana en el sentido emocional, en el sentido en que mi familia me invitaba a comer y como no estaban haciendo todo perfecto, no estaban cocinando con los alimentos súper perfectos, entonces ya yo me enojaba y había un problema emocional que estaba intrincado ahí y entonces no valoraba el esfuerzo que habían puesto los demás haciendo ese alimento, no valoraba como el tiempo de compartir con esas personas por concentrarme en que fuera estrictamente sano. Entonces, cuando uno ya supera como esas enfermedades o esos condicionamientos no sanos de tu cuerpo físico, ahí ya hay que revisar, bueno, podría ser un poco flexible y respecto a qué, si esa flexibilidad me da, por ejemplo, felicidad, porque al final cuando el cuerpo está en un estado de homeostasis, de balance, si yo una vez a la semana me como un helado porque me lo quise comer con mis mejores amigas y fuimos y nos reímos y conversamos y chismoseamos un montón, el cuerpo sabe qué hacer con eso. Pero si yo me lo como pensando en que esto tiene mucha grasa, en que esto me va a dar celulitis, en que luego me tengo que ir a tomar, hacerme un enema de café porque me comí este lácteo, entonces esa compensación no es saludable. Entonces, Claro. sí, hay que ser estrictos en ciertos momentos de la vida, sobre todo si uno está en una fase de recuperación, pero si uno lo que quiere es tener un estilo de vida sostenible a largo plazo, hay que mirar cuáles son mis necesidades versus mis expectativas, porque yo lo hablaba el otro día con una clienta que ella me decía, yo me siento súper bien, ya bajé como unos kilos de más, pero todavía hay como esos 2 últimos kilos que como que todavía no se van, y además no veo mi abdomen definido y tal, y yo le decía, bueno, pero ¿y qué es lo que quieres tú? O sea, tú quieres seguir compartiendo los fines de semana yendo a comer a casa de tu madre, y que si te invitaron a tus hijos a una fiesta de cumpleaños, tú te comiste también la torta, y todos los otros días de la semana tú estás comiendo muchos vegetales y saludable. Pero entonces, ¿por qué no tienes el estómago de las chocolatinas super fitness y entonces no te vas a disfrutar de ese pedacito de chocolatina que te dieron porque eso va en contra de ese estilo de vida como tan estricto que te has puesto? Claro. Ahora, si eso es lo que te brinda salud y porque tienes un objetivo de voy a competir en esta maratón o quiero ponerme esta meta y por una vez en la vida la quiero lograr y eso es lo que te va a brindar salud emocional y mental, entonces ese tipo de alimentación es la sana para ti. Entonces ahí lastimosamente mis queridos y queridas que nos están escuchando, no podemos dar una respuesta exacta de lo que es sano para todo el mundo en términos de alimentación. Y ahí voy como a ese segundo punto que tú habías tocado ahorita y es la infoxificación. Cierto, hoy en día que tenemos tanto acceso a la información, a nosotras nos pasó cuando estábamos en la formación, pero hoy en día nadie tiene que estar haciéndose una formación de 1 año, 2 años de nutrición holística, sino seguir diferentes cuentas que hablen sobre recetas, cocina y desarrollo personal y demás, y estar escuchando que ahorita hicieron una receta de panqueques con avena y luego la otra está diciendo que la avena no es sana y que hay que hacerlos con harina de almendras. Claro. Entonces ahí es como, yo siento que la infoxificación le ha dado miedo a las personas de la comida real. Mm. Y yendo a esas bases, lo más importante cuando yo quiero tener una alimentación sana es no tener miedo a la comida.
¿cierto? Como, así como no tenerle miedo a un procesado si te lo vas a comer una vez cada 15 días porque tu cuerpo va a saber qué hacer con él. Tampoco es tenerle miedo a la fruta, que hay mucha información por ahí de que entonces no podemos comer fruta, o no tenerle miedo a las diferentes cosas, porque eso no nos genera un bienestar emocional. Y si yo voy a comer un alimento con miedo, pues por más sano que sea, ese alimento mi cuerpo no lo va a recibir bien. Entonces También, ahí yo diría como lo sano para mí y sería como qué cuentas estás siguiendo o a qué personas estás leyendo o estás viendo como su información y eso qué te trae. Entonces el cuerpo es como esa primera fuente de bienestar, como que uno tiene que aprender a leer y esta información que esta persona me está trayendo creo que me da más, me lleva a más, o esta información que esta persona me está dando antes me está estresando, me está generando que se me eleve el cortisol y como que me está dando mayores inseguridades, porque cualquiera puede publicar lo que quiera, pero yo soy la que puedo decidir a quién sigo y a y, quién no. y aquí también me gustaría decir, enlazando un punto con el otro, que igual que tienes que hacer esta reflexión de cómo me está sentando a mí que esta información, muchas veces ocurre que podemos seguir a cuentas que divulgan un tipo de alimentación que esas personas están siguiendo o han conocido porque están en una fase de tratamiento. Porque lo que has dicho antes es, hay que distinguir cuando estamos en fase de tratamiento y tenemos que ser más estrictos y quizás las legumbres nos sientan fatal, a cuando ya estamos sanadas y tenemos un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú como usuaria empieces a seguir a alguien que divulga recetas, salud, etcétera, desde una premisa que ellos están haciendo un tipo de alimentación en base a que están en tratamiento y por lo tanto no comen ciertos alimentos y se encuentran mejor. ¿Me explico? Y entonces es como, no, es que las legumbres son malas porque causan inflamación, porque te inflaman, no se digieren bien, y ya, pero es que a lo mejor lo estás divulgando tú, que estás en una fase de tratamiento y aún no has explorado lo que es una alimentación con los intestinos sanados. Entonces, le puede coger miedo a alguien a comer legumbres que en realidad a esa persona le sentarían fenomenal y no le provocarían el malestar que le provocan a la otra persona. Entonces, creo que también es importante como tener en cuenta esto. ¿Quién me está divulgando esta información? ¿Me lo está divulgando un nutricionista desde un lado científico y ya está, en base a su experiencia personal o lo que están transitando? Me estoy explicando, ¿no? O sea, creo que esto es importante porque yo, por ejemplo, cuando empecé a divulgar todos los temas de alimentación, etcétera, yo lo explicaba que yo tenía problemas digestivos y tal, y que según mi estado de salud digestiva, pues me fijaba mucho en la combinación de alimentos y que había notado que según qué combinaba no me sentaba tan bien. Pero cuando sanas esos problemas digestivos, seguramente no te tienes que estar fijando en si he combinado el limón con no sé qué, si me ha sentado mal, porque ya lo digieres todo mejor. Entonces, yo es algo que intenté como recalcar mucho, porque si no puedes a las otras personas asustarlas y decir, esto con esto nunca se puede combinar, malo. Entonces me voy a un restaurante y me han combinado la fruta con esto y esto ya es insano. No, tienes que saber que si esto estás en un momento de problemas digestivos, te puede costar un poco más de digerir, pero no significa que no sea sano, ¿no? Yo creo que supongo que tú también te lo encuentras con estos casos. Sí, y yo creo que ahí en ese de quien quiere hacer un cambio, es muy importante que se trate como uno trata a un bebé cuando apenas está aprendiendo a caminar. O sea, uno nunca le exige a un bebé cuando apenas está aprendiendo a caminar o a un niño que está aprendiendo a leer que ya lea perfecto y que el que está caminando que no se caiga. O sea, siempre vamos a tener como que tratarnos como trataríamos a otra persona que amamos mucho, porque lastimosamente uno mismo se exige mucho y se tira muy duro como a uno mismo. Sí. Entonces, ¿cómo le hablarías si fuera esa persona que tú amas mucho y que está cambiando de hábitos? Trátate como esa persona y ten en cuenta que si llevas, por ejemplo, no sé, 20, 30, 40 años con malos hábitos y con confusiones respecto a tu alimentación o comiendo todo light o haciendo dietas estrictas,
no puedes pretender que en una semana de comer sano ya se te organizó todo, ¿cierto? Exacto. Hay que dar tiempo, o sea, eso se puede tomar 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, en que tu cuerpo sane, pero lo interesante es que con un solo día tú ya empiezas a notar cambios, que eso te va a ayudar como a que te adhieras más a este estilo de vida, porque lo tenemos que crear es como un estilo de vida. Entonces vamos a empezar a sentir que tenemos más energía, vamos a empezar a sentir que nuestra mente se aclara mejor, vamos a empezar a sentir que ya percibimos mejor el sabor de ciertos alimentos que antes no los percibíamos. Si por ejemplo es alguien que no cocina y empieza a cocinar, va a empezar a percibir que al principio le toma mucho tiempo, pero que luego, y tiene que seguir una receta paso a paso, pero que luego abre la nevera y dice, ah, tengo este y este ingrediente, me voy a hacer tal receta, y ya como sin tanta presión. Entonces hay que reconocer como la personalidad y como darle tiempo a ese cambio y empezar un pasito a la vez. Yo siento que, por ejemplo, yo le recomiendo mucho a las personas como que se armen, yo sé que tú también lo haces, como este batch cooking o el que algunas personas conocen como el meal prep, que es diferente porque en el meal prep uno ya deja como todo listo, mientras que en el batch cooking uno hace adelantar procesos que tomen más tiempo. Y entonces, antes yo les decía, piensen en un menú para una semana, y para alguien que apenas está empezando puede ser muy abrumador pensarse en un menú para una semana. Entonces, ¿por qué no nos pensamos en un menú para 3 días, en donde yo digo, bueno, voy a elegir como dos proteínas, por ejemplo, si están teniendo una alimentación en donde incluyen algo animal y algo vegetariano, puede ser, por ejemplo, que te hagas una sopa de lentejas para tener una proteína de vegetal, y que te hagas, por ejemplo, unas croquetas de salmón o de pollo con vegetales. Y elige, por ejemplo, 3 vegetales que vas a consumir durante esos días y los haces o al vapor o al horno o salteados. Elígete 1 o 2 carbohidratos también, que puede ser, por ejemplo, arroz integral o yuca, pero si te eliges uno, entonces, por ejemplo, elegiste arroz, entonces un día lo cocinas normal, como básico, muy básico, pero al siguiente día lo calientas con cilantro y ajonjolí y ya tienes otro arroz. Y al tercer día lo calientas con cúrcuma o con curry y ya tienes otro arroz. Este pollo lo cocinaste normal el primer día y lo hiciste a la plancha, pero luego al siguiente día lo armaste en unas bolitas como tipo croquetas y le pusiste zanahoria rallada y coliflor. Y ahí ya tienes como ese que puede ser esa variación del pollo. Y al siguiente día, como hiciste el arroz con curry, que era el tercer día, entonces el pollito también lo revuelves con las especias al curry. Los vegetales los hiciste al vapor el primer día, pero entonces al segundo día los picaste un poquito más pequeñitos y ya los integraste como a ese arrocito o a ese salteado. Entonces es como pensarse en 3 días. Yo creo que es muy, muy fácil, y ahí sí es como, bueno, ¿cuáles son las bases? Hay una guía que nosotros creamos y se las podemos compartir si quieres, Qué bien. como para que la descarguen gratuitas. Y es una guía para armar el plato ideal saludable. Qué Yo guay. siento que acá no la van a alcanzar a ver del todo bien, pero se las podemos compartir en el grupo de Telegram. Tenemos una comunidad de Casana. Entonces mira que es un plato, y en este plato básicamente es como los vegetales y las frutas. Está también al otro lado la proteína, que puede ser vegetal o animal, y está también el carbohidrato almidonado, que puede ser arroz, yuca, racacha, pasta sin gluten, que ahora venden muchas, cada vez es más fácil conseguir, y la porción de grasas saludables que vayamos a poner. Entonces es realmente muy fácil como organizarse en el plato, pero lo que es importante es reconocer qué tiempo tienes para cocinar todo desde Es cero, muy bueno. o si tienes que comprar cosas ya listas, porque por ejemplo, tú te puedes hacer el falafel de garbanzos, pero y si no tienes tiempo y realmente el poco tiempo que tienes es para jugar con tus hijos o para hacerte un curso o para leer un libro, y si ya venden en el supermercado unas croquetas de garbanzos que tienen buenos ingredientes y que ya están listas, ¿por qué no te compras un mezclum de lechugas que venga ya lavado, las croquetas de garbanzos, y si te cocinas, por ejemplo, tu arroz en la casa? Y con Totalmente. eso comes los 3 días, por ejemplo. Entonces es como, porque a veces las personas dicen, es que tengo que hacer todo desde cero, porque la leche vegetal es mejor casera, por supuesto. Pero ¿y si encuentras una en el supermercado que no tenga arroz ni carragenina? Te sirve también.
Entonces es entender que el plato tiene una composición, sí, que necesitamos proteínas, que pueden ser vegetales o animales, que necesitamos vegetales, que necesitamos algunos carbohidratos, que necesitamos grasas en general, porque ya con la bioindividualidad hay personas que deben comer más o menos vegetales, o no todos cocidos, o no todos crudos. Hay personas que deben comer más proteínas animales, o otras que solo comen proteínas vegetales. Y hay personas que, por ejemplo, tienen que comer más cantidad de carbohidratos y otros menos. Entonces ya para esa personalización de la nutrición, ahí vale la pena consultar un coach, un nutricionista, hacerte un curso, pero realmente las bases de la alimentación sana son muy sencillas. Es como no le tengas miedo a la comida, piensa cómo está tu plato y organízate de la mejor forma que puedas. Y si no tienes tiempo, no pretendas hacer todo desde cero. Cómprate la leche vegetal ya lista, cómprate la proteína ya lista y ya está, porque si no, lo que va a suceder ahí es culpa, angustia por no llegar a lo que te quieres poner, y como, ya no voy a hacer entonces nada porque es el mecanismo del ser humano, como si no lo puedo hacer perfecto, entonces mejor ni lo hago. Claro, al final, yo también siempre lo he explicado, ¿no? Es decir, tú tienes que valorar cómo va a ser tu semana. Si va a ser una semana que no vas a tener tiempo para nada, yo siempre lo he dicho igual, también cómprate vegetales que ya estén listos, que solo sean como añadir con un arroz que tengas ya hervido o unas legumbres que puedes comprar ya cocinadas o lo que sea, y lo mezclas y te haces un plato súper básico, simple y ya está, ¿no? Ponte la vida fácil. Al final yo creo que lo importante es asegúrate que en tu casa hay cosas sanas, para que tú en un momento dado puedas armarlo el plato que sea, que no te encuentres en no tengo nada, no tengo nada en la despensa, lo que tengo son guarradas o procesados y por lo tanto me voy al bar de abajo a comprar un bocadillo cualquiera. No, pues ten en tu refrigerador, ¿no? Un pan de buena calidad, que en un momento dado te lo puedas untar con un poquito de aguacate, que aguacate siempre puedes tener, y le añades una rúcula que no tienes que hacer nada, ¿no? Y esto siempre será mucho mejor que ir a comprarte cualquier bocadillo de mala calidad, ¿no? Sí, no pasa nada porque un día comas un bocadillo, o sea, hecho en casa, ¿no? Es mucho mejor. Y es esa parte de, bueno, de organizarte un poco, ¿no? De planificarte y no ir a salto de mata, que decimos aquí, sino, ostras, pues asegurarme que yo puedo abrir la nevera y encontrarme vegetales, encontrarme algún cereal y encontrarme alguna legumbre en la cocina, ¿no? O si como pescado, como huevos o así, pues tener una lata de atún de buena calidad o, bueno, cada uno, ¿no? Y ahí, Nuria, sabes que hay una cosa que pasa, pues por ejemplo en Colombia hay muchas personas que tienen la creencia de que tienen que hacer la comida para el instante y que Ya. hacer comida además no es bueno porque se va a dañar o porque no sabe igual de rica o porque no es bueno. Y realmente esa es una, como empezar a trabajar en las creencias que tengo y en las costumbres, como pensarme en qué costumbre tengo y qué pensamiento tengo respecto a la alimentación y si sí es verdad o no, comprobándolo por mí. Mm, Porque lo que hoy en día la ciencia dice es que, por ejemplo, si yo hago arroz, y lo guardo en la nevera y al siguiente día me lo como, o papa o yuca, como estos carbohidratos almidonados, son mejores, por mejor ejemplo, incluso. para el metabolismo, porque no van a elevar tanto la insulina y porque además van a crear un tipo de almidón que es el almidón resistente, que es alimento para nuestras bacterias benéficas del intestino. Entonces es práctico, es más económico y está mucho mejor para nuestra salud que hagamos comida para 3, 4 días a que estemos cocinando todo el tiempo porque eso nos va a quitar más tiempo y además nos genera paz mental. O sea, yo creo que todas las personas que tenemos muchas ocupaciones, como que saber que tengo ya una sopa de lentejas adelantada en la nevera y Totalmente. que me la puedo comer hoy, mañana y pasado mañana, es como ya, o sea, también bajarle las expectativas de tengo que hacer un plato foodie de estos perfectos de Instagram para todos los días. No, eso es para un momento especial. El otro día yo publiqué una torta cruda de zanahoria que nos enseñaron a hacer unos amigos que llevan un estilo de vida crudo y vegano y las personas nos comentaban como, wow, se ve deliciosa, pero es como para una ocasión especial. Sí, esa receta es para una ocasión especial, un cumpleaños, una celebración, no es para que te la hagas todos los días es para que comas vegetales con un aguacate o con aceite de oliva y la proteína que elijas. Eso es lo de comer de todos los días. Y ya si un día tú sales y te quieres comer alguna otra cosa que no esté en tu casa, pues te la comes y que te la comas con disfrute,
porque la mayoría de las personas no tenemos esa voluntad tan grande como para decir, me compro las chocolatinas, no sé, no saludables que te gusten y me voy a comer una al día y ya. La mayoría de las personas, si la tienen en su casa, se van a comer ahora una y en la tarde otra y mañana otra y todos los días van a comer. Entonces, entender que es lo que hacemos todos los días lo que modifica nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y que nos brinda la salud. No es lo que hagas una vez cada 8 días lo que te va a arrebatar la salud, sino lo que haces todos los días. Entonces, había un punto que yo pensaba como, bueno, sería interesante hablar, y es el tema de que hoy en día, después de la infoxificación, y se habla mucho también como de alimentación intuitiva. O sea, como que el punto máximo del ideal sería que llegáramos todos a que come solo cuando tengas hambre y escucha tu cuerpo. Y eso sí, estás como súper perfecto y qué rico llegar allá y se puede. Creo que tú y yo ya estamos muy conectadas como con esa hambre real. Al principio, cuando uno apenas está empezando a cambiar, uno tiene que ser un poco más estricto con sus horarios y uno tiene que ser primero ordenado. O sea, antes de uno llegar a una alimentación intuitiva y realizar un ayuno intermitente y realizar como esas depuraciones, uno primero tiene que organizar su alimentación. O sea, si antes picabas cualquier cosa y no cocinabas, lo primero que debemos hacer es por lo menos comer 2 veces al día en que te sientes a comer o 3 veces al día en donde te sientes a comer y empezar a crear esos horarios de, no sé, 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde que estás comiendo, porque eso te va a ayudar a que tu metabolismo se organice, a que tu insulina esté regulada y a que de verdad tu digestión empiece a funcionar mejor y te sientas segura, seguro. Y luego ahí sí uno va conectando con que de repente hay un día en donde ve, hoy no amanecí con tanta hambre, quizás hoy no desayuno o desayuno un poco más tarde, o en la noche, como hoy no me apetece cenar, entonces quizás ese día no. Pero lo que hacen muchas personas que apenas están empezando a cambiar hábitos es que dicen, el ayuno intermitente está de moda, entonces yo ya me voy a saltar el desayuno siempre. También pensé O que yo no así llegan como más rápido, ¿no? A un objetivo, ¿no? Y sí, eso, o sí. como Yo he yo tenido la no sensación. hago ayuno 16 horas, pero en las 8 horas en las que estoy comiendo, pico todo el tiempo y como un montón de cosas que no son sanas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy he hecho una sesión con una chica también. Y me decía, ¿y tú crees que hacer el ayuno? Y digo, no, olvídate. O sea, el ayuno nocturno, perfecto. Pero una persona que además lleva años arrastrando como un trastorno de la conducta alimentaria, ahí como latente, que estás hiper desordenada y todo, lo primero y más importante es coger un buen orden. Desayunar, comer y cenar, poner ese orden y a partir de ahí, ¿no? Que tengas tu despensa, que te organices con esto y tal, y como lo que tú dices, y a partir de ahí tú ya vas viendo, uy, pues hoy para la cena, siento que lo que como en el mediodía cuando como chi, pues no, hoy no estoy tan llena, hoy tengo más hambre o lo que sea, pero primero ordenar, porque si no es, uy, 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 me he descontrolado, estoy súper perdida, no estoy comprando no sé qué, estoy siguiendo a gente, el ayuno intermitente, pues me pongo a hacer ayuno intermitente, así me olvido de tener que prepararme un desayuno, de comprar y luego, pues, no, vamos a poner unas bases, vamos a poner un orden, ¿no? Vamos a hacer las cosas con sentido común, ¿no? Es como primero ordenar. Me ha encantado que lo dijeras, ¿no? Primero pongamos un orden y a partir de ahí y ya vamos haciendo hasta llegar a esa alimentación intuitiva, por supuesto, ¿no? Que es cuando ya estamos en esa fase de llevamos un estilo de vida saludable, no estamos en fase de tratamiento, ya nos escuchamos y ya alimentación intuitiva, genial, ¿sí? Claro, y en ese punto del orden, Nuria, hay una cosa muy revolucionaria que en los últimos 3 años está diciendo la ciencia y que ya muchas personas lo saben, pero hay otras que quizás no, y es que el orden al comer también importa. O sea, antes nos decían como, había un dicho que decía como, al final todo se va a mezclar en el estómago, entonces no pasa nada, como que cómete cualquier cosa en cualquier Ujú. orden. Y realmente hoy en día lo que la biología nos está mostrando es que es mucho mejor para tu sensación de satisfacción al comer, para no estar picando entre horas, para no comer en exceso, que primero te comas los vegetales, que luego te comas las proteínas con las grasas y luego, por último, te comas los carbohidratos Claro, claro. almidonados. Ujú. Entonces ahí es muy interesante porque es como cuando tú haces ese cambio, no es como hacer un montón de cambios súper estrictos en tu alimentación, sino con la alimentación actual que tienes, sin cambiarle nada, cómete primero el vegetal, luego te comes la proteína, luego te comes el carbohidrato y vas a sentir
que comes menos de lo que antes estabas comiendo, que te sientes más satisfecho y que de repente empiezas a notar que ya no te dan tantas ganas de estar picando entre horas y que tu sensación de saciedad llega a más. Y hay personas que han reportado, por ejemplo, que empiezan a bajar más de peso, que empiezan a sentirse como mucho mejor con la comida, que se les empiezan a disminuir los antojos y no cuesta nada probarlo, porque no es comprarse nada nuevo, sino simplemente cambiar el orden en el que estamos poniendo la comida. Y como lo primero que se comen son los vegetales, ahí es como una pregunta muy importante, es ¿qué tantos vegetales estás comiendo en tu día a día? Porque no es que tienes que comer 10 vegetales, pero por lo menos uno, dos, o sea, empieza a integrar que siempre en tu plato haya una presencia de uno, dos, tres vegetales, pero empieza con uno, o sea, si nunca pones ningún vegetal, por lo menos pon uno. Entonces, por ejemplo, hoy vas a comer berenjenas, ahí está tu vegetal, y de proteína le vas a poner un hummus, que también es a la vez carbohidrato, entonces ya no tendrías que poner arroz, papas u otras cosas, porque ahí ya está el vegetal con el carbohidrato y que tiene la grasa. Y ya, y entonces como te hace falta algo más fresco, entonces le ponemos un poco de lechugas o de rúcula o de un mezclum y ahí está, o sea, como un plato súper sencillo que el hummus te puede funcionar para 3, 4, 5 días en tu nevera y no tienes que hacer un plato complicado. Ahora, si tienes más tiempo y quieres hacer una preparación más elaborada, ya podrías hacerte las berenjenas rellenas, con un picadillo de vegetales, con un poco de pollo, de atún o de lentejas, y una ensalada ya como un poco más creada, pero eso es ya si tienes un poco más de tiempo, pero en el Yo no día a me hago día es nunca estas un preparaciones. vegetal, una proteína, un carbohidrato, ya está. Yo siempre voy a lo simple, el carbohidrato y tal, nunca me hago preparaciones de estas. Bueno, si hay un evento especial, pues a lo mejor me pongo a hacer algo más especial, ¿sí? Quiero mirar, porque creo que han dejado alguna pregunta. ¿Son recomendables las proteínas en polvo? Está preguntando una chica si son recomendables las proteínas en polvo. Digamos que eso es un tema que ahorita se ha puesto como muy de moda. Antes solamente lo tenían como las personas que iban a los gimnasios, pero hoy en día ya muchas personas que quieren estar saludables están suplementando con proteína porque se ha dado cuenta que le hace falta un poco más para llegar como a su cantidad de proteína recomendada al día. Sobre todo muy importante como en personas que están en una etapa de crecimiento o en personas, por ejemplo, adultos mayores o personas que efectivamente hacen deporte y como que con la alimentación no logran llegar. Entonces se puede tomar como un suplemento siempre y cuando sea una proteína que tenga unos buenos ingredientes. Ahora se pueden conseguir proteínas muy buenas, fíjense que no tenga azúcar, que no tenga carragenina, que no tengan endulzantes artificiales que le ponen a veces a las proteínas, pero si tienen unos buenos ingredientes, es un muy buen suplemento. Y es importante conectar con la palabra suplemento, ¿cierto? O sea, el suplemento es como una adición a tu alimentación normal, porque lo que hacen muchas personas es, me tomo la proteína y esto reemplaza la comida, pero entonces ahí te estás perdiendo de comer comida de verdad. Claro, yo por ejemplo, antes no tomaba proteína en polvo, pero como ahora estoy entrenando más entrenamiento de fuerza y tal, pues en el desayuno, el mismo desayuno que me hacía antes, ahora le añado proteína vegetal, tanto a mi madre, que también es una mujer ya de 76 años y también está haciendo entrenamiento de fuerza, y a mí también. Y la verdad es que lo he notado muchísimo. Primero, porque me quedo saciada más rato, porque si no ese desayuno ya no me quedaba tan saciada y lo he notado en la musculatura, en mi salud, en mi energía, en la fuerza, en la hidratación de mi cuerpo, en el colágeno de la piel también. La verdad es que súper bien, nunca antes lo había tomado, pero lo hago esto como, es un suplemento, es un extra a la alimentación que yo hacía antes, pues tengo unos nuevos requerimientos, porque me quedaba corta ahora con el entrenamiento y lo he añadido al desayuno. Yo en este caso estoy súper contenta, la verdad, sí. Sí, sí. Y al final es Y esto, pues como, personas que están quizás en una necesidad de también, ¿no? De recuperarse, no sé, en mi caso, ¿no? Que tengo la historia de trastorno de alimentación o que vienes de, o esto, ¿no? O deportistas o personas más mayores como mi madre, ¿no? Creo que es muy interesante y verlo como es un suplemento. Esto no puede sustituir que mi comida real, ¿no? Digamos. Mm. sí, y también, por ejemplo, si alguien está inapetente, que hay días en donde uno no quiere como una comida,
o alguien que está en un proceso de, no sé, de recuperación y uno en cama no le apetece Mm, comer mucho, ya bien, o por ejemplo, efectivamente un día que estás muy, muy ocupada, ocupado y no tuviste tiempo de cocinar nada, como mm. que ahí la proteína entraría a suplir. Pero lo que no se puede convertir es como que nunca pienso en cocinar y siempre solo me tomo la proteína. Claro, no, 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 no. Y menos aún siempre la misma, porque al final también es como poca variedad, ¿no? Carolina, ¿crees que te has dejado algo importante que digas ya para despedirnos? Decir, Nuria, que me he olvidado o me gustaría añadir alguna cosita. A ver, pues digamos que hemos hablado de lo que es sano, de la infoxificación, de los horarios versus el hambre real y el orden al comer. Yo creo que era como de lo que había pensado que Súper. quería decirte, pero hay una cosa que yo creo que ya muchos han sanado, como de esa creencia acerca de los alimentos bajos en grasa, pero todavía hay Mm, mucha creencia como por trabajar respecto a eso. mm, Y eso sería como un bonus, como que yo le agregaría como a la conversación de lo que es comer sano, y es no busquen alimentos que sean light, alimentos que sean bajos en grasa o alimentos que sean dietéticos, exacto. Ujú. porque sucede que, por ejemplo, el cacao, ¿cierto? El cacao es una grasa, es un alimento que tiene grasa saturada y antes nos decían como hay que evitar la grasa saturada y realmente hoy en día se sabe que la grasa saturada del cacao, del coco, por ejemplo, son grasas saturadas que son buenas para nuestro cuerpo y si tú te compras, por ejemplo, un cacao en polvo que le quitaron la grasa o un cacao bajo en grasa, no estás consumiendo la manteca de cacao que también te Y va a aparte ayudar a luego le todo lo que te añaden va. azúcar. Exacto. Porque un día lo estuve Entonces, bicheando en un supermercado que quería hacer una receta de un pastel para un cumpleaños o algo así y buscaba cacao y no, y era como, no sé, un día que no, que estaba en un supermercado, bueno, no eran mis tiendas habituales donde yo suelo comprar y dije, ay, a ver, cacao, tal, desgrasados y todos con azúcar añadido y digo, ¿y esto qué es? No, esto no es lo que quiero, yo quiero un cacao, punto, ¿no? 100% cacao. eso. Y Mm, puede que si solo se fijan en la portada del producto, engaña. o sea, creemos que es algo bueno, pero siempre hay que ir al respaldo de la etiqueta para ver qué ingredientes tiene. Mm, Y no es tanto como fijarse en el cuadrito que tiene la información nutricional, sino en la parte que dice ingredientes. O sea, como que eso es súper importante para quien apenas está empezando y que no se deje engañar de la industria, que siempre no solo se fije en la portada, sino en el respaldo del alimento y que le perdamos ese miedo como a añadir grasa a nuestra alimentación, porque la grasa del aguacate, del aceite de oliva, de las nueces, del cacao, del coco, de la mantequilla o del ghee, o sea, son grasas que nos van a aportar mucho a nuestra regulación de hambre, a nuestra totalmente. regulación hormonal, a nuestra sensación de apetito. Entonces son nuestras aliadas, o sea, como no tenerle miedo a las grasas sanas. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Preciosa, por compartirnos toda tu sabiduría y desde ese lugar tan práctico y tan de sentido común que al final resonamos un montón. Muchas gracias a todas las personas también que habéis estado aquí en directo, las que lo veréis en diferido. ¿Tú ahora qué hora es para ti de la mañana? Ahorita mismo son las 12:48 del mediodía. Momento precioso. Perfecto, preciosa. Pues muchas gracias. Haremos otro día otro directo de una segunda parte, si te parece. Vale, me parece. Muchas gracias, Nuria, por la invitación A ti. y a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Un beso muy grande y espero que les traiga esta información claridad y también como menos estrés, como más seguridad y confianza al comer. Totalmente. Mañana compartiré este directo en mi newsletter también para que las personas que se lo hayan podido perder lo vean a través del email, porque creo que es un mensaje súper bonito, que da mucha paz, mucho sentido común y muchas ganas de querer comer sano, que esto es lo importante también. Muchas Y gracias, preciosa. quienes quieran la guía, Nuria, tenemos en Telegram la comunidad Casana y ahí está, o sea, ahí se los puedo compartir hoy, se los dejo para que lo tengan ahí fresquito y ahí pueden descargar completamente gratis la guía de cómo armar un plato ideal saludable. Súper. Genial, preciosa. Mil gracias. Chao, buenas Chao. noches, buenos días, adiós.